Entonces, hola, buenos días o buenas tardes, buenas noches, dependiendo de nuestra ubicación en el mundo. Bienvenidos a esta nueva iniciativa de IHCH. Hoy es un IHCH Junior Clubs como parte de la Academia de Trasplantes. Y estamos muy contentos de tener hoy al doctor Rodríguez que nos presentará un caso muy interesante sobre la enfermedad crónica reversus SOAS. Y podremos discutir este caso al final de sus presentaciones con el doctor Viswabandia. No duden en enviar sus preguntas en el chat durante la presentación de Sergio. Estaremos encantados de abordarlas al final de la presentación. Entonces, por favor, Sergio, puedes compartir tu diapositiva. El piso es tuyo. Hoy hablaré sobre un caso interesante de enfermedad refractaria de GVHD y cómo lo manejamos con nosotros en Princess Margaret, y nos ayudará a tocar un par de puntos interesantes, entendiendo principalmente la fisiopatología y las características clínicas de la GVHD crónica. Y tomaremos un tiempo también para revisar las terapias aprobadas por la FDA y resumir los datos clave de los ensayos que llevaron a la aprobación de esto, y también discutir la selección de tratamiento y las direcciones futuras para este interesante y complicado trasplante de médula ósea. Entonces, les presentamos a una mujer de 67 años. Fue diagnosticada con síndrome displásico metálico y fue referida a nosotros para trasplante de células madre halogénico. Al diagnóstico, como pueden ver aquí, fue diagnosticada con 12% de citogenética de blastos normal, NGS, con un par de mutaciones IDH1 y MMP3A, y su puntuación fue intermedia de 5.5 del puntaje IPS revisado. Era una paciente en forma, una paciente que era fuerte en su tiempo de levantarse y caminar, que usamos mucho aquí para evaluar la fragilidad de nuestros pacientes, era adecuada, 6.3 segundos. Y también recibió antes del trasplante A7 Etoclax, con lo cual logró una respuesta en la médula ósea, fue menos del 5% de blastos antes del trasplante. Es importante notar, tenía un historial pasado de bronquiectasia, que eran leves, que tuvieron un par de infecciones breves antes del trasplante, y también diferentes como osteoartritis, melanoma del cráneo que requirió una excisión quirúrgica y enfermedad de úlcera péptica y sinusitis crónica. Su trasplante fue una coincidencia de 10/10 con donantes relacionados. Recibió un trasplante de células madre de sangre periférica con 7.7 millones de kilogramos. Y su acondicionamiento fue con Aravintos. Son 42 gramos por metro cuadrado. Recibió nuestro protocolo estándar, un PTCI 100, ATG2 y CSA, y ella era CMB. Tanto el donante como ella, la receptora positiva, así como EBB, ella era positiva, no sabíamos del donante si era cero positivo o no. Logró un injerto de neutrófilos en el día 32 y su injerto de plaquetas fue algo lento hasta el día 95, e incluso después de este injerto del día 95 tuvo una fluctuación continua en el conteo y un empeoramiento eventual, por lo cual requirió un retrasplante de CD34. Una transcripción de CD34 y recibió 4.5 millones por kilogramo de células positivas para CD34. Con una condición de un día de ciclofosfamida, una sola dosis de 500 miligramos por metro cuadrado. Después de su trasplante, ya hablamos sobre el retrasplante, pero también quiero informarte que el día 40, reactivación de CMB que requiere tratamiento con valganciclovir, neumonía por RSV. En ese momento, día 105, ella dejó la ciclosporina. El trombopag, como mencionamos, por la pobre función del injerto en el día 120, lo cual no mejoró mucho. Así que procedimos como mencionamos, el retrasplante de CD34, y luego después de esto, en el día 110,
ella presentó síntomas gastrointestinales bajos, erupción cutánea y debilidad de las extremidades inferiores. Debido a este pobre estado de rendimiento y debilidad muscular, preferimos no darle una alta dosis de esteroides y comenzó con prednisona 0.5 miligramos por kilogramo. Después de eso, aproximadamente 50 días después, ruxolitinib y luego Belumol en el día 370. Finalmente, también añadido en el día 410, SP y axetilimab en el día 106. Su imagen clínica al diagnóstico fue esta foto que añadimos justo aquí, un eritema difuso con inmovilidad restringida en el tobillo, una apariencia de tallo de tubo en las extremidades inferiores. Como mencionamos, ella tenía bronquiectasias antes, así que también complementamos como se recomienda con una prueba de función pulmonar, en la cual también tenía dificultad para respirar. Su FEV1 fue de 81% y experimentó fatiga significativa, pérdida de peso, incapacidad para concentrarse y síntomas oculares. Entonces, basándonos en esta apariencia que tenemos aquí, les presentamos estos 4 órganos diferentes que fueron afectados, basándonos en las recomendaciones y también en la información que podemos ver del manual de EBMT y todas estas recomendaciones para clasificar adecuadamente la EICH crónica. Así que ella será clasificada como severa cuando tuvo un largo de moderado y 3 o más órganos involucrados. Las PFTs repetidas después, o como dije, FEV1 de 75% y luego GH con diarrea. Brevemente, este es uno de los esquemas e imágenes que nos gustan y es más fácil entender cómo comienza todo para la EICH. Consideramos 3 fases. La primera fase que mencionamos como fase de iniciación de la enfermedad de aliento contra causa, donde la intensidad del acondicionamiento y el régimen de acondicionamiento que usamos lleva a daño que afecta a los EAMPs y los EAMPs que están asociados directamente con el daño endotelial también. Daño tisular que también permite la translocación de bacterias y hongos y también la muerte de células normales. Y eso lleva a, digamos, el acondicionamiento tóxico y la liberación de moléculas que normalmente no se encuentran en el espacio extracelular. También tenemos las células asociadas y también las que causan toda esta inflamación con los monocitos. Las células T, las células dendríticas, los neutrófilos y los macrófagos. Que todo esto continúa como una cascada de activación y modificación de prescripción de interferón alfa y también otros factores de respuesta como el interferón y el TNF y también la interleucina 6. Todo esto, como mencioné, termina dañando el endotelio. La lesión de las células endoteliales crea algo de inflamación y arteritis del área íntima y la pérdida de microvasos. Todo esto crea, nuevamente, continuidad y perpetuación de la inflamación. Luego tenemos la segunda fase de propagación, que suele ser la presencia de las células TMD aloreactivas que se expanden, generalmente con una dominación de las células TH17 y TFHC, que también están asociadas con una gran cantidad de reconstitución celular T reguladora deteriorada. Veremos un aumento significativo en las interleucinas que propagan y continúan con la inflamación y luego también vemos esta parte de las células T y el timo, ya que el timo también está lesionado y deteriorado posiblemente a un selector negativo. Las células T. Esto crea una falta de células T reguladoras generacionales con la eliminación de células T aloreactivas y luego la timopoiesis deteriorada que perdemos debido a la selección positiva. Entonces todo esto
La falta de regulación de estas células T crea un desequilibrio periférico y la pérdida de la tolerancia periférica del cuerpo después del GVHD y el trasplante. Y con el GVHD crónico, esto es, diría yo, no lo más importante, pero la fase que realmente representa lo que está sucediendo en el cuerpo y el espectro del GVHD, que es la última fase, la fase de fibrosis. La activación de fibroblastos y la producción de anticuerpos patogénicos impulsarán esta esclerosis en todos los tejidos y el daño a los órganos finales. Tenemos todos estos fibroblastos activados por el BDGF, el factor de crecimiento derivado de plaquetas alfa y el factor de crecimiento transformante beta, que continúan estimulando los fibroblastos y eventualmente producen una deposición de matriz extracelular. Y todo esto, como mencionamos, lleva a la esclerosis. Al mismo tiempo, tenemos muchas inmunoglobulinas que tienen un cambio de isotipo. Y esto es producido principalmente por las células B diferenciadas, que son activadas por el factor activador de células B. Y todo esto, nuevamente, va directamente a los diversos órganos, lleva a la deposición de inmunoglobulina y esto contribuye al daño de órganos y fibrosis. Y como mencioné, todas estas tres fases anteriores son importantes para entender el espectro del GVHD, el espectro que podría estar en la piel, principalmente el tracto gastrointestinal, incluso las encías, las uñas, los ojos, que son los más afectados, y también por los pulmones. En los pulmones, históricamente, tenemos estos dos grandes grupos de neumonía organizativa y neumonitis intersticial, pero también uno de los más importantes, que es la bronquiolitis obliterante. Recuerden esto, la bronquiolitis obliterante es un diagnóstico de biopsia, por lo que preferimos confiar en el BOS o el síndrome de bronquiolitis obliterante, que podría basarse en pruebas de función pulmonar e imágenes radiográficas. O como dije, a la complicación de a veces tener acceso a la biopsia pulmonar o la complicación asociada con la biopsia pulmonar. Solo para recordar, generalmente es un volumen expiratorio forzado, por lo que FEV1 por debajo de 70 y la relación del FEV1 y la capacidad vital forzada de menos de 70 o por debajo del quinto percentil. Como dije, el FEV1 menos del 75% o una disminución del 10 en menos de 2 años. Y ausencia de infecciones del tracto respiratorio y evidencia en las tomografías computarizadas de atrapamiento de aire que podemos ver en estas áreas, y también áreas de engrosamiento de las vías respiratorias o bronquiectasias en tomografía computarizada de alta resolución. A veces, como mencioné, la fibrosis es la alteración más importante o significativa en la EICH. Un par de escalas se han centrado. En primer lugar, en la manera subjetiva de esto, así que una de ellas es la evaluación longitudinal. Es una pregunta rápida que puedes hacer en el consejo en la clínica, 30 ítems, 7 subescalas, cada una con una puntuación. Y esto nos permite ver diferentes, como dije, dominios, como los ojos, piel, respiración, alimentación, músculos y articulaciones, energía y mental y emocional, y nuevamente, todo relacionado con el informe del paciente, y también breve y realmente fácil de hacer en la clínica. Usualmente se recomienda cuando el paciente está de pie y solo se evalúa el hombro, el codo, la muñeca y los dedos, y los tobillos, articulaciones, y todo esto puede ayudarnos a evaluar la tasa de, o al menos el límite en el rango de movimiento del paciente. Y como ves aquí abajo también, como siempre recuerda que puede haber una anomalía que pueda explicar
no por EIC, sino solo para ayudarnos a entender lo que está sucediendo en las actividades diarias del paciente. Realmente vamos a mencionar sobre las otras áreas del GVHD que podrían verse afectadas y que realmente no se reportan tanto, así que solo veremos brevemente y puedes mirar con calma después de la diapositiva. Esta información, pero hemos visto el amplio asunto y también incluso lesiones aquí. Después de todo esto del GVHD, nos gustaría destacar la importancia de la prevención. Prevención que tenemos aquí en el lado izquierdo. Este ensayo primordial, el BMTC TNLI 703 con el PDC y como prevención de GVHD y profilaxis de GVHD. Y también uno que desde nuestro centro ha estado usando PDC y durante más de una década. También una de las experiencias que esperemos pronto sea publicada por el Dr. Desai, mi colega, y el centro de ATG, PDCI y los inhibidores de calcineurina. Y bueno, brevemente para mencionar, como hablamos, basado realmente en la mayoría de la información, el ABMT y los ensayos que llevaron a la aprobación de estos medicamentos. Tenemos un par de tratamientos de primera línea, pero como pueden ver aquí, los corticosteroides serán nuestra primera línea. Solo recuerden, al final del día, los corticosteroides y casi en cada especialidad tratan todo, pero al final puede que no sean la cura y realmente necesitamos más opciones. Además, lo más importante, sí, dimos esteroides para GVHD. Comenzamos el tratamiento, pero ¿qué pasa cuando basado en nuestra refractariedad a esteroides o dependencia de esteroides? Entonces, cuando este es el caso, tenemos, afortunadamente, al menos por el momento, 4 nuevos o 4 diferentes tratamientos de primera, segunda línea para esto. En esta diapositiva podemos ver primero ibrutinib. Ibrutinib que inhibe directamente la tirosina quinasa de Bruton y esto bloqueará inmediatamente la transducción de señales aguas abajo del GVHD secundario. Solo por el bien de esta diapositiva, belumosodil, que inhibirá directamente la proteína quinasa que contiene la bobina asociada a RAW, que es el ROC2, y por lo tanto, el nombre del ensayo, que fue el ensayo Rockstar, hablaremos de eso brevemente. Luego, roxolitinib, que bloqueará las quinasas asociadas a Janus, KK1 y 2, y mediará los efectos aguas abajo de múltiples citoquinas, principalmente IL-6 y también interferón gamma. Y finalmente, que también es otro de los más nuevos, uno de los tratamientos más importantes, The Acceptability Map, que bloqueará directamente el CSF1R y agotará monocitos y macrófagos, interfiriendo directamente con la activación de fibroblastos y todo este problema de inflamación en cascada que lleva a la fibrosis. Brevemente, no todos ustedes pueden verificar esto con un poco más de calma en casa, pero luego solo las cosas que llevaron a la aprobación de este estudio. Entonces, el estudio de ibrutinib que se realizó o publicó en 2017 por un estudio abierto de 420 miligramos diarios de ibrutinib con una tasa de respuesta general del 67%. Y solo para que tengan en mente los efectos adversos más importantes o más frecuentes como la fatiga, diarrea y neumonía. Y como ven aquí, las tasas de respuesta general del 67%. Entonces, el ibrutinib fue realmente probado.
la tipotoxicidad o enfocarse en estas 4 terapias aprobadas por la FDA de las que hablamos: ibrutinib, ruxolitinib, velomosodil y axetilimab, y con suerte tendremos una opción para expandir nuestro arsenal en el futuro. Y como dije, enfocarse en estos ciertos órganos, en pulmones y fascia, que son difíciles de tratar y que realmente parecerán ser los más limitantes para los pacientes. Con suerte, el futuro puede residir en combinar racionalmente combinaciones y otras opciones para combinar diferentes mecanismos de acción de nuestros medicamentos y mejorar la calidad de vida del paciente. Así que gracias, Sergio, mucho por este caso tan interesante y esta buena revisión sobre el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad crónica de reversus psoas. No sé, Oro, si tienes algún comentario, alguna primera impresión sobre el caso. Gracias, profesor Moreira, y gracias, Sergio. Creo que este es un caso interesante y muy desafiante. Probablemente tuvimos suerte porque obtuvimos bastante uso compasivo de medicamentos en ese momento cuando los pacientes tenían estos problemas, porque en la situación actual, en el tiempo actual, eso puede ser difícil para nosotros a menos que haya porque la empresa ha detenido algunos de los medicamentos de uso compasivo. Así que este paciente probablemente nos dice que a veces es difícil manejar el GBH crónico, como probablemente el público sabe. Cuando ocurre el GBH crónico, mayormente para cuando comenzamos a tratar, rara vez es solo un órgano involucrado. Mayormente son más de 2 a 3 órganos involucrados, y eso tiene sus propios desafíos. Y más importantes son los problemas de calidad de vida. No es solo tratar a un paciente, son los problemas de calidad de vida. A veces no es solo el paciente, toda la familia, el cuidador, todos se ven afectados hasta cierto punto con visitas repetidas al hospital, aumento de infecciones, luego manejar cómo las actividades diarias para el paciente y si es un GBH prolongado, sus propios desafíos y todas estas cosas que llevan a un aumento de la mortalidad no relacionada con la recaída en este grupo de pacientes, y eso sigue continuando. No es que se detenga en un año particular. Así que para este paciente, al menos, intentamos usar lo que estaba disponible. La razón para usar diferentes medicamentos en diferentes periodos de tiempo fue que su esclerosis de la pierna no estaba mejorando. De hecho, estaba progresando desde la parte inferior a la parte superior, involucrando los muslos, y luego un empeoramiento del injerto pulmonar contra el huésped. Eso causó una pérdida de peso significativa, características de malabsorción, involucramiento de algunos problemas gastrointestinales y la piel, pero afortunadamente, con la continuación de la terapia, las cosas mejoraron. Y también usamos un poco diferente lo que verán en la literatura publicada. Usamos la combinación de algunos medicamentos por un poco más de tiempo, como el belmocidil y axatilimab. Y el belmocidil. Usamos eso combinado. No es que detuviéramos inmediatamente el belmocidil cuando comenzamos el axatilimab, así que pensamos que la superposición sería útil. Y estamos viendo que en algunos pacientes esa superposición ayuda a controlar el injerto contra el huésped. Eso, probablemente lo miraremos de una manera un poco más cuidadosa con una publicación de manuscrito, porque hemos mirado algunos centros en Canadá que están de acuerdo en usar ambos medicamentos, y pensamos que a veces usar ambos medicamentos puede ser útil para controlar el GBH de una mejor manera. Gracias por la presentación, Sergio. Sí, así que gracias por tu presentación. Planteas un punto importante respecto a la combinación de los medicamentos. Solo me gustaría recordar también que porque tenemos algunas personas de todo el mundo, que estos 4 medicamentos no están disponibles en todas partes. Solo para Europa, axatilimab no está disponible hasta ahora, solo en la mayoría de los países.
Belmocidil tampoco está disponible. Así que realmente necesitamos también hacer algunas mejoras para tener este medicamento, acceso a este medicamento en todas partes, solo para volver a la profilaxis y después iremos al tratamiento de primera línea y segunda línea de la enfermedad crónica del injerto contra el huésped. Así que tienes esta plataforma con ATG, PTSI e inhibidores de calcineurina. Parece que es muy efectivo combinar estos medicamentos, pero todavía vemos algo de enfermedad crónica del injerto contra el huésped. Así que, ¿cómo crees, Sergio, que podríamos mejorar la profilaxis de injertos crónicos contra la enfermedad del huésped? ¿Tienes alguna idea? Oh, esa es una pregunta muy interesante. Supongo que, usualmente, esta combinación de ambos no se utiliza en todo el mundo. Como recientemente descubrí cuando me uní aquí, que se hacía aquí. Realmente no sé si oro puede salvarme de esta pregunta, pero realmente me resulta difícil pensar qué más podría abordarse en esta área. Oro, ¿qué piensas? Sí, sí puedo comentar. Sí, con esta combinación, no es que el GVH sea menor. Creo que probablemente ya hayas tenido la oportunidad de ver nuestra publicación de BJH que salió hace 3 días. Y publicamos nuestro seguimiento a largo plazo de 10 años del resultado del trasplante de donante no relacionado usando ATG y PTCI. Entonces, nuestra enfermedad injerto contra huésped aguda de grado 3 a grado 4 se ha reducido a menos del 10%. Nuestra enfermedad injerto contra huésped crónica moderada a severa está alrededor del 15 al 18%. Auro. Seguro, seguro. Así que no lo agregué por restricciones de tiempo. Pero basado en esa pregunta, nuestro grupo y todo Canadá hemos estado tratando de combinar el velumosodil con ruxolitinib, ya sea en el momento en que estamos reduciendo lentamente ruxolitinib y agregando velumosodil o ambos combinados desde el principio. Es de nuevo, sé que es complicado, así que vengo de México a veces. Estas combinaciones increíbles no las tenemos en todo el mundo, pero entonces una de las que creemos que podría ser prometedora es este ruxolitinib con ruxo o velumosodil, y esa es una de las opciones prometedoras. Y esperamos poder sacar eso también en revisión por pares en la literatura pronto, porque fue tanto un programa muy compasivo. Y nos permite tener diferentes mecanismos de acción contra GVHD. Diría que en mi mente sería uno de los más apropiados. Te preguntaré obviamente a mi mentor, Doctor Oro, si tiene otra combinación que podría ser adecuada. Gracias. Sergio, creo que probablemente sea una pregunta abierta. Es posible que tengamos que esperar un poco más por datos más prolongados o a largo plazo para ver, no solo desde la perspectiva de la eficacia, también desde la perspectiva de la toxicidad. Conceptualmente, al observar cómo funcionan todos estos medicamentos de manera diferente, o tienen diferentes sitios de acción o un mecanismo de acción, creo que la combinación definitivamente debería funcionar. Pero la toxicidad a largo plazo, eso no lo sabemos. Y probablemente combinar el ruxolitinib y el velumosodil, eso parece interesante. Y eso probablemente. Sé que todos estamos haciendo eso, pero tal vez poner todo en un manuscrito para ver cuál es la experiencia sería bueno. La segunda cosa es que la ventaja de estos dos medicamentos es que al menos ambos son medicamentos orales. Y así un paciente puede tomar esas cosas en casa, porque en un GVH crónico tenemos que tener en cuenta la calidad de vida del paciente. Alguien que recibe como oxatilimab viniendo al hospital cada 2 semanas, eso se convierte en un poco de desafío. Pero allí, y tenemos que esperar los datos del ensayo de fase 3 de oxatilimab para ver qué muestran los datos del ensayo de fase 3. Pero creo que en la situación actual, al menos nuestro análisis inicial y la experiencia inicial han mostrado que combinar estos dos medicamentos puede ser posible,
o tanto ruxolitinib o velumosodil más oxatilimab. Pero creo que uno también tiene que mirar cuál es el escenario clínico del paciente en ese momento, porque si alguien está teniendo otra infección o una reactivación de CMV o reactivación de EBV, probablemente preferiría ir por el camino del SP, tratando de ver que al menos no es inmunosupresor. Pero si está involucrando principalmente la piel o el tracto gastrointestinal o los ojos, y luego continuar en el SP usando un medicamento. Pero creo que la combinación de medicamentos definitivamente puede ser factible y puede que necesitemos esperar un poco más, tratando de ver cuál es su efectividad y cuáles son las toxicidades. Sí, y también puede que haya visto que se presentó en el ASH el año pasado sobre privilegio en sangre. Este año el estudio chino que evalúa nuevos medicamentos, pero que combinó tanto inhibiciones de RUG como inhibición de medicamentos. Así que como velumosodil y ruxolitinib en una sola píldora en pacientes con enfermedad crónica de células de injerto refractaria a esteroides y parece ser seguro. Así que hay alguna evidencia de que deberíamos poder combinar ruxo y velumosodil. Y debería ser seguro y efectivo. Pero, por supuesto, necesitamos más datos clínicos al respecto. Y también podríamos tener algunos resultados porque también tenemos un estudio de primera línea que combina axatilimab y ruxolitinib como tratamiento de primera línea. Así que también tendremos algunos datos clínicos, algunos datos de ensayos clínicos que nos proporcionen evidencia si podemos combinar estos medicamentos, no solo en el contexto refractario, sino también en el contexto de primera línea. Así que realmente estamos esperando estos datos. Tenemos muchas preguntas de la audiencia, pero el tiempo se está acabando. Creo que podemos tomar esta última. Con respecto a las células madre mesenquimales, porque no las discutimos mucho, pero sabemos que las células madre mesenquimales tenemos más datos. Ahora están regresando en la enfermedad aguda de injerto contra huésped con algunos datos prometedores, pero también en la crónica. Entonces, primero, Sergio, ¿qué piensas sobre esto? Y después se habrá terminado. Entonces, realmente, esto es lo que he leído. No he tenido la experiencia de usar estas células madre mesenquimales, pero realmente tengo un poco de conocimiento sobre esto, pero he visto que ayudan con la disminución de la inflamación, ayudan a controlar ciertos subtipos de enfermedad crónica de injerto contra huésped, pero realmente, como dije, generalmente es principalmente de lo que he leído. No he tenido la oportunidad de usarlas. No sé, oro, si quieres. Sí, entonces hemos usado las células madre mesenquimales principalmente en el contexto de la enfermedad aguda de injerto contra huésped, no en la crónica. Y ahora también hemos usado como parte de un ensayo clínico las células estromales deciduales. Porque las células estromales deciduales las hemos usado para pacientes que tienen GBH aguda grado 4 como parte de un ensayo. La segunda cosa es que también hemos usado nuestras células estromales deciduales durante la neumonía por COVID, y esa fue publicada mostrando cómo la neumonía por COVID mejoró al usar células estromales deciduales. Así que definitivamente es prometedor. Y la ventaja es que no es tan significativamente inmunosupresor. Pero creo que el truco ahí es que si planeamos usar, probablemente tendremos que pensar en usarlo temprano, en lugar de usarlo como último recurso. La segunda cosa es que también es importante siempre que lo estemos usando. Muchas veces los pacientes no lo logran debido a la progresión de la infección porque están con una dosis alta de prednisona. Así que creo que tenemos que estar atentos a que debemos reducir la prednisona. En una enfermedad crónica de injerto contra huésped no hemos usado y dudo que el papel de las células madre mesenquimales en la GBH crónica sea realmente prometedor, porque mirando los medicamentos aprobados, porque anteriormente durante mucho tiempo no teníamos nada excepto esteroides,
pero ahora mirando el ibrutinib, mirando el ruxolitinib, mirando el belmosedil, mirando incluso el rituximab, mirando el abatacept, mirando el axartelimab. Orchen, creo que hay muchos medicamentos que están ahí para que los usemos, ¿no? Creo que probablemente la mayoría de los centros planearán usar eso en lugar de ir a las células madre mesenquimales en GBH crónica. Gracias por una respuesta. Sí, estoy en línea contigo ahora. Tenemos muchos medicamentos nuevos. Tenemos muchas perspectivas para combinarlos. También tienes algunos medicamentos nuevos en el mercado. Habrá algunos inhibidores de CSF1 ya disponibles. Así que hay tantas cosas. Así que no estoy seguro de que la célula madre mesenquimal sea para crónicos y tal vez más efectiva para agudos, de hecho. Así que ahora llegamos al final. No sé, Sergio o Auro, si quieren tener una palabra final. No, muchas gracias. Creo que este tipo de clubes de revistas son extremadamente importantes para la difusión del conocimiento, y probablemente podemos analizar los casos difíciles, porque no hay una guía estándar. Pero creo que tener esa experiencia de diferentes expertos y luego intentar ver y que los aprendices participen, esto ha sido muy útil. Gracias, IAG, y gracias, profesor Maillard, por organizar esto. Gracias. Gracias, IAC, y gracias, doctor Maillard. Así que gracias, Sergio. Gracias, Auro. Gracias a todos por asistir. No duden. Si tienen un caso interesante que les gustaría compartir y discutir durante este tipo de sesión, pueden enviarme un correo electrónico y veremos si podemos discutir su caso. Por supuesto, es muy bienvenido este tipo de iniciativa y solo manténganse positivos para la próxima iniciativa de IAC y les deseo un buen día. Adiós. Gracias. Muchas gracias.